Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda, oh Madre tierna, intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Don Eduardo Vargas, hermano mayor de la piadosa y carmelitana hermandad y cofradía de Nazareno de nuestro Padre Jesús del Consuelo y María Santísima del Mayor Dolor, miembro de Junta de Gobierno, hermanos mayores de otras de las corporaciones aquí presentes, Alesco, hermanos, hermanas, amigos todos en el Señor y en su bendita Madre. Buenas tardes. Nos encontramos esta plácida mañana de otoño para presentar y difundir un nuevo proyecto para nuestra corporación. Son ya más de 350 años, sobre 1670, cuando la reina del Mayor Dolor llegó a esta bendita tierra. Primero, como devoción particular, a unas de las tantas familias adineradas que se afincaron en esta tierra. Poco después, pasó al templo de los carmelitas descalzos, para su culto público y devoción popular. De facciones barrocas granadinas, su estirpe, desconocida documentalmente, tiene numerosas atribuciones, destacando las atribuciones a Pedro de Mena por sus similitudes con la Magdalena penitente y en el proceso de la restauración que sufrió la imagen, también se le atribuía a los imagineros afincados en Málaga de Asencia de la Cerda, seguidores de Pedro de Mena. Tras más de 200 años de devoción en el convento y posterior iglesia, su destino se enlazó con los nuestros cuando allá por el año 1927 se funda nuestra corporación, con dos bellas imágenes que estaban en la parroquia: nuestro Padre Jesús del Consuelo y María Santísima del Mayor Dolor. Fruto de dicha reunión entre el capellán y un reducido grupo de hermanos, se origina y crea, con autorización del Arzobispado de Sevilla, realizando el acta fundacional y reglas que nos llevará, Dios mediante, en un breve espacio de tiempo, a la celebración del primer centenario fundacional de la hermandad. En el día de hoy se expondrá públicamente el proyecto que nuestra Junta de Gobierno ha venido trabajando junto con el reconocido taller de orfebrería y diseños de Alejandro Escobar, Alesco, para desarrollar el futuro paso de palio para María Santísima del Mayor Dolor. Dicho proyecto se origina tras la actuación de ejecución de numerosas piezas y enseres que nuestra corporación ha adquirido a lo largo de su historia. Disponemos de enseres de diferentes talleres de toda la geografía andaluza, adquiridos por diseño propio y en serie. Varales de orfebrería San Francisco, juegos de jarra, peana, árboles de cola de Manuel de los Ríos, candelería de orfebrería Bernet, ángeles portafalores hechos por Bernet pero diseñados por Alesco, etc. Por ello, y en busca de unificación de estilos y criterios, ha venido surgiendo la necesidad de secuenciar y con el asesoramiento definir este megaproyecto que hoy comienza para poner en consonancia, ensalzar y embellecer el notable patrimonio que posee nuestra hermandad. A continuación, tras la interpretación de la marcha Madrugá, procederemos a descubrir los bocetos del proyecto de paso de palio de María Santísima del Mayor Dolor.
Alejandro Escobar Oliva, Alesco, nace en la localidad de Jerez de la Frontera un 12 de abril de 1987, casualmente el domingo de Ramos del citado año. Formando parte de una familia con marcado carácter artístico en distintas índoles, sobre todo en las disciplinas como la música y la pintura. Cursa sus estudios primarios en el Colegio de Nuestra Señora de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda, regentado en aquellos tiempos por la queridísima congregación de las Hijas de San José. A la temprana edad de 14 años, Alejandro ya entra a formar parte de su primer curso de pintura al óleo, acuarela y dibujo, recomendado por el docente de la asignatura de plástica del citado colegio y a cargo del artista local, doña María del Carmen Barba. Tras acabar los estudios de primaria y de la ESO, cursa el bachillerato en su modalidad mixta de Tecnológico y Ciencias en el Instituto Juan Sebastián Elcano, también de esta localidad. Es en este centro donde Alejandro toma contacto con una de las personas que marcará especialmente su trayectoria futura, don José Luis Marmolejo, hijo de don Fernando Marmolejo Camargo, insigne orfebre sevillano y que en Sevilla reconoció por siempre como el hombre de plata. Con José Luis, Alejandro cursa la asignatura de dibujo técnico, destacando especialmente entre el resto ya por sus dotes de disciplina. Tras acabar los estudios de bachillerato, Alejandro ya empieza a compaginar su etapa laboral y estudiantil, entrando a formar parte del taller de orfebrería Sanlúcar, de esta nuestra localidad, donde empieza a formarse formalmente como orfebre. No abandona nunca sus estudios de pintura, además de otros muchos. En su última etapa en orfebrería Sanlúcar, Alejandro empieza a combinar su trabajo en el taller con la de diseño artístico para distintas disciplinas como el bordado y la talla, trabajando ya para diversas hermandades e instituciones de la geografía nacional, que ven el trabajo del autor un carácter y estilo bastante personal. Desde el principio de su labor, Alejandro ha defendido y apoyado la investigación artística e histórica en el campo del arte sacro en general, a la hora de abordar cada uno de sus proyectos, llevándolo con la garantía que cada una de sus obras y haciendo que sus proyectos obras muy personales y que hablan por sí mismas estando en el lugar para donde son conferidas. Este hecho propicia que se le nombre asesor artístico de varias hermandades y entidades, además de colaborar en distintas investigaciones académicas y universitarias, como por ejemplo la tesis doctoral de la tristemente desaparecida doña Rocío Garrido Neva,
dedicada a la platería de Sanlúcar de Barrameda, obra hoy día publicada y que es toda una fuente de sabiduría en el campo de esta disciplina. En el año 2018, Alejandro crea el estudio de orfebrería y diseños Alesco, registrando dicha marca en la Sociedad Estatal de Patentes y comenzando una labor en solitario con una peculiar y personalísima manera de realizar sus obras. En esta etapa, Alejandro toma contacto con los principales artífices del diseño y la orfebrería de los principales focos de producción, como Sevilla o Córdoba, donde cuenta con familiares dedicados a la famosa joyería cordobesa. Actualmente ostenta el título de gemólogo otorgado por el IGE, Instituto Gemológico Español, cursando el grado de Historia del Arte en la UNED, así como diversos estudios en academias de joyería en Córdoba y Sevilla, destinados a la catalogación y producción de piezas antiguas, actuales, así como la investigación en nuevas técnicas y nuevos materiales destinados para la joyería y orfebrería. Cuenta con la Carta de Artesano Oficial otorgada por la Junta de Andalucía y sus obras están adscritas a la submarca distintiva de calidad, Artesanía hecha en Andalucía. Por resumir su amplio catálogo de trabajos realizados, decir que el autor cuenta con trabajos en Francia, en París, en Italia, en Florencia, en Bruselas, Bélgica y en distintas localidades de Alemania, además de su mayor parte de producción repartida por toda la geografía española, desde Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia y especialmente en Andalucía. En nuestra localidad es rara la corporación que no cuenta con algún diseño suyo, destacando las labores realizadas en hermandades y corporaciones como La Borriquita, El Consuelo, Estudiantes, Cautivo, Esperanza, Veracruz, El Rocío, Caridad y diferentes asociaciones parroquiales como Nuestro Padre Jesús de la Tercera Caída o Nuestro Padre Jesús de la Bondad. Como obras a destacar, entre su fructífera trayectoria, Alejandro es autor actual del proyecto de paso de palio de nuestra excelsa patrona, la Virgen de la Caridad, del proyecto de paso de palio de amor y consuelo de la Hermandad del Despojado de Salamanca, del diseño de la corona de coronación de Santa María de Butarque, diseño y ejecución del pie de orfebrería para el Sin Pecado de la Hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda, diseño de arcángeles portafaroles del palio de María Santísima del Mayor Dolor, diseño de diadema y daga para María Santísima del Mayor Dolor, diseño y ejecución de las cantoneras de Nuestro Padre Jesús del Consuelo, diseño de respiradero de María Santísima de la Esperanza Coronada de Sanlúcar de Barrameda, diseño de faldones para el misterio de Nuestro Padre Jesús de la Paz, diseño y ejecución del cortejo de la Hermandad de los Estudiantes, diseño y ejecución de corona de la salida para María Santísima de los Desamparados, diseño y ejecución de la corona de María Santísima de la Estrella, ejecución del asta del Ávaro de la Hermandad de Nuestra Señora de la Caridad, ejecución de coraza para el romano del paso de misterio de Nuestro Padre Jesús del Amor en su sentencia en Chiclana, diseño del logo conmemorativo de los 500 años de la Capilla de San Jorge, que actualmente es la sede canónica de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, de aquí de San Lucas. Diseño de toca de sobremanto para María Santísima del Dulce Nombre. Diseño y ejecución de broches para Sanlúcar y Triana, con motivo de los 500 años de la gesta de Magallanes y Elcano, de la Hermandad de la Esperanza de Triana de Sevilla. Diseño de túnica bordada para Nuestro Padre Jesús Despojado, de Cádiz. Ejecución del llamador de Nuestra Señora de la Soledad, Hermandad de Loreto, de Jerez de la Frontera, entre otros muchos. Sin más, cedo la palabra a don Alejandro Escobar para que nos muestre la fundamentación y asesoramiento que definen este proyecto. Bueno, no sé si me escucha bien. Ante todo quisiera dar las gracias, en primer lugar, a la Hermandad por el cariño y en el mismo el cariño y el afecto con el que me han tratado desde el principio y con el que han preparado este acto de presentación, y a todos vosotros por vuestra asistencia. El proyecto que hoy presentamos es fruto de un arduo trabajo, y no solo por mi parte, de estudio y de creación,
pues bien sabéis que el mismo viene marcado por la pandemia, ya que su presentación en la Cuaresma de 2019 tuvo que ser suspendida debido a la misma. Mientras tanto, dicho proyecto ha quedado a la espera de poder ser completado, contemplado y presentado ante los hermanos de esta mi queridísima Hermandad del Consuelo de María Santísima del Mayor Dolor y de toda la sociedad sanluqueña. Pero todo llega y por fin aquí nos encontramos. Creo que no hay que decir que estamos ante uno de los proyectos más esperados y anhelados de todo el colectivo cofrade y, como no, de la hermandad. Me gustaría, antes de desglosarlo, hacer referencia a la importancia que conlleva el presentar un proyecto de esta envergadura en nuestra ciudad y para nuestra Semana Santa. Pues se trata de un proyecto más ambicioso se trata del proyecto más ambicioso hasta la fecha, presentado en nuestra ciudad, y el primer paso de palio al completo. No me puede llenar más de orgullo como sanluqueño el realizar una obra tan magna como la que estamos contemplando y presentando hoy en día, y sobre todo eso que dicen de que nadie es profeta en su tierra, se puede decir que conmigo no se cumple, ¿no? Soy bien allá. Me gustaría, antes que nada, que nos pusiéramos en situación de lo que es y lo que significa la creación de un paso de palio. La Semana Santa que hoy disfrutamos es fruto del largo periodo de adaptación que va desde los primeros años de la Contrarreforma en el 1545 hasta nuestros días. Aunque popularmente solemos llamarla la fiesta barroca, debido a la época en que comienza a gestarse, al ser una celebración marcada por el arte, esta ha ido algunas ocasiones adaptándose a los distintos movimientos artísticos vividos, que hasta nuestros días, y digo en algunas ocasiones, porque otras apenas ha variado, sirviendo como cápsula del tiempo que hoy en día nos ayuda a mantener cómo era la Semana Santa del ayer y cómo es la que vivimos hoy en día. En el caso del paso de lo que son los pasos de palio, circunscribiéndonos en términos locales, Sanlúcar ha bebido, como todos ustedes sabrán, de la fuente sevillana a la hora de conferir sus pasos procesionales. Aunque sí hay que decir que a lo largo de la historia, el ser Sanlúcar un activísimo foco de confluencia de culturas y gentes por su marcado carácter comercial, podemos atisbar algunas propuestas tremendamente autóctonas y otras que van bebiendo desde la fuente de Cádiz o hasta incluso, si afinamos un poco la vista, la propia Antequera. Como todos ustedes sabrán, lo que entendemos hoy como paso de palio es una singularísima obra de arquitectura efímera en la que confluyen todas las artes relacionadas con el arte sacro, destacando el bordado sobre todo y la orfebrería. Si todos hacemos un ejercicio mental y nos imaginamos lo que es un paso de palio, sin duda nos vendrá a la mente el concepto que nos dejó este hombre en concreto. Don Juan Manuel Rodríguez Ojeda, insigne diseñador y bordador, regente del taller sevillano con su mismo nombre. Juan Manuel, formado en el famosísimo taller de Ana y Josefa Antúnez, las hermanas Antúnez, es considerado el precursor y el revolucionario de lo que hoy en día entendemos como paso de palio, gracias a su obra en hermandades como la Esperanza Macarena, para quien proyecta realizando 2 pasos de palio, uno de ellos conserva la Hermandad de la Estrella de Triana hoy en día, que es este que vemos aquí. Otro para la Hermandad de la Amargura, este que vemos aquí en el 1902 y 1905, conocido como el palio azul, y que conserva hoy en día la Hermandad de los Judíos San Mateo, en la cual podemos ver en la foto segunda y la del centro. Y otro rojo, que es el que conocemos hoy en día, como el popular de la Hermandad de la Amargura, que hoy en día procesiona y que se gestó en el 1926 y el 27. Llama la atención y se daréis cuenta en el poco periodo de tiempo que se levantaban los pasos de palio por aquel entonces. Si damos cuenta de que prácticamente en un periodo de 1 o 2 años se levantaban conjuntos prácticamente monumentales. En el caso de que no estamos refiriendo, solamente nos referimos al bordado, no solamente a la orfebrería y eso, que sí se gestó con más tiempo. Este que también conocerán, que es del Mayor Dolor y Traspaso, de la Hermandad del Gran Poder, la Hermandad de la Iniesta, de la que fue mayordomo durante un periodo de tiempo, Contención, Calvario, Negritos, etc. Este de aquí es la trasera del Calvario, por ejemplo. Y así hasta una larga lista. Si estudiamos la figura de Juan Manuel, nos daremos cuenta que supo ser un revolucionario en lo que sus diseños y obras se refiere, así como conservador de ciertos cánones estilísticos que se estaban perdiendo y que él recupera, adaptándolos al estilo de la época al haber hecho actual en lo pasado.
Es el caso, por ejemplo, del palio de cajón. Veréis, hay algo que ha llegado a nuestros días y que es erróneo. Siempre se le ha conferido a Juan Manuel como el precursor del palio de forma. Y si nos retrotraemos al siglo XIX, ahora que miramos tanto al XIX, nos daremos cuenta que lo que no había en el siglo XIX eran palios rectos, se habían perdido todos eran de forma. Juan Manuel coge ese concepto del palio recto y lo adapta a la época en la que estábamos viviendo y empieza a hacer actual algo que prácticamente había quedado denostado, ¿no? La figura de Juan Manuel es vital para que entendamos lo que hoy en día es un paso de palio, como entender el carácter y el sentido con el que se hacían las cosas en esas primeras décadas del pasado siglo, confluyendo la labor de otros magníficos autores, como puede ser Amiens, autor del diseño de palio de la Merced, de la Hermandad de Pasión, o el propio Castilla Romera, ¿no? Autor del palio de la Hermandad de los Estudiantes, que se proyecta en un principio para la Hermandad de la Macarena, la Hermandad denota el proyecto y acaba adquiriéndolo la Hermandad de Estudiantes, no concluyéndose hasta pasada bien entrada ya la muerte del autor, ¿no? El paso de palio sevillano entra de lleno en esta continua efervescencia artística que vive la ciudad, azuzada además con la Exposición Universal del año 29, donde se marcan los cánones en el estilo llamado popularmente regionalista sevillano. Pero todo ello se frena en el 36 con la fatídica Guerra Civil, donde asistimos a lamentables sucesos de destrucción de obras seguida de la etapa de posguerra. Tras esto y exceptuando casos puntuales, todo creado en esta etapa, se degenera. Y entramos en una etapa de industrialización de muchos talleres como vía de escape a esta etapa de escasez. Además de ser, claro está, otra adaptación que debía vivir la Semana Santa como la que había vivido a lo largo de toda su historia. Se da cuenta de que esto de la Semana Santa es algo vivo y que se adapta a sus tiempos conforme van ocurriendo los devenires históricos. Como bien decía, en el caso de Sevilla, esta etapa de creación se frena y no es hasta los años 60 cuando volvemos a ver en Sevilla la creación de algo totalmente nuevo y que viene a aportar un soplo de aire fresco en la Semana Santa sevillana. Es el caso del paso de palio de la Hermandad de los Negros o de los Negritos, proyectado por Juan Miguel Sánchez, pintor sevillano, que es este que veis aquí. En el caso de Sanlúcar, tal y como decía al principio, debido a la estrecha vinculación con Sevilla, es este canon que se va a seguir ahora a la hora de conferir los pasos, ¿no? Aunque sí es verdad que Sanlúcar toma también ciertas reminiscencias, como decía antes, de Cádiz y otras Semanas Santas, y que aunque hoy día claramente la influencia sevillana es la que predomina, cuenta con ciertas características y elementos autóctonos a la hora de crear sus pasos de palio, incluidos claramente por la manera de portar los pasos en general. Para ver el germen de los antiguos pasos de palio gaditanos, quizás deberíamos mirar hasta otro lugar como es Antequera, ya decía, ¿no? Este le sonará más de uno. Antequera es como lo que nosotros solemos decir una cápsula en el tiempo, con un estilo y forma de creación de sus pasos muy personal y que se ha irradiado hasta otros lugares, como la mismísima Málaga, Ronda o con ciertas perspectivas hasta el propio Cádiz. Este es otro palio antequerano. Teniendo en cuenta Antequera, quizás deberíamos mirar con cierta perspectiva estas reminiscencias gaditanas, quedando un vestigio claro en fotografías antiguas y actuales en el paso de los Dolores de Servita, de San Fernando. Este, por ejemplo, es de la Hermandad de la Sentencia de Cádiz. Si se dais cuenta, es una manera totalmente distinta de conferir los pasos de palio a lo que nosotros tenemos conferido y saliéndose del trasto de lo que es el canon sevillano. Y este es el de Servita de San Fernando, que es tremendamente actual a la hora de la ejecución, ya que es obra de Jesús Domínguez, pero viene a rescatar un modelo gaditano que había quedado denostado, ¿vale? Estampa que muy acertadamente ha recuperado la Hermandad de los Dolores para realizar a la Santísima Virgen en su el palio de traslado de la futura coronación canónica de la Hermandad. Esta fotografía de archivo es la que se toma como referencia para crear esto. Y sin lugar a duda creo que tiene algo de reminiscencia con lo que acabamos de ver anteriormente, ¿no? Esta otra, de la Hermandad de la Soledad de la Veracruz, en la que se utilizan mantones de Manila para crear lo que son las bambalinas. Nos haría una idea de cómo las hermandades sanluqueñas también
digámoslo coloquialmente, se buscan las papas a la hora de conferir sus pasos de palio. Esta foto parece ser que está tomada cuando la hermandad todavía residía en el antiguo convento de la Merced. Habría que hacer también, por aparte de las fotos antiguas que estamos viendo de pasos antiguos sanluqueños, referencia a un paso antiguo que sabemos que existía de la Hermandad de la Soledad del Santo Entierro, ya que tenemos papeles que así lo atestiguan, pero no nos ha llegado material gráfico para poder verlo, ¿vale? Tras esto, si observamos todos los pasos de palio que se realizan en Sanlúcar, en un pequeño boom que vive nuestra Semana Mayor en la década de los años 40, donde se crean y organizan varias de sus hermandades, por las cuales ahora la mayoría están viviendo sus épocas de aniversario, tienen un marcado ya estilo sevillano a la hora de concebirse. Este, por ejemplo, que entraría ya antes de esta época que estaba hablando, que es la época del 23, sería como un palio de transición que vemos de la Hermandad de la Amargura. Este es curioso, ya que algunas de las piezas que vemos aquí o podemos activar, por ejemplo, como la corona de la Virgen, son piezas que están hoy en día ya desaparecidas. Y las fotografías, bueno, pues nos ayudan un poco a entender cómo las hermandades han ido evolucionando. Ahí podemos ver en esta foto, ya en el 1923, como los varales que posee la hermandad no son los actuales, pero sí dan dejan una declaración de intenciones para lo que va a venir luego. Y es el segundo paso de palios que tenemos, por ejemplo, que sabemos que existió en la Hermandad de la Amargura. Aunque sí es verdad que la fecha es 1923, según aparece el archivo, yo diría que la fecha no está correcta. La hermandad sí tenemos una foto del 1900, que es la que he mostrado antes, pero este del 23 parece ser cuando ya empiezan a concebirse los palios de malla que entran en Sevilla con la hermandad del Rosario de Montensión, y es posterior a esos años. A raíz de los años 80, estos son los palios, por ejemplo, del 50-60, la hermandad de la Cañita y de la hermandad de la Estrella, del Cautivo, sí vemos ya que son conceptos totalmente sevillanos, ya con sus 6 varales, las bambalinas ya de corte. En el caso llama la atención, por ejemplo, del Paso de las Lágrimas, que tiene un palio que indudablemente parece ser que no fue suyo por el escudo, pero que bueno, parece ser que la hermandad lo sacó durante un tiempo. A raíz de los años 80 y 90, nuestra Semana Mayor vive otro boom o empujón, esta vez protagonizado por los pasos de misterio. Se empieza a crear nuevos conjuntos en casi todas las hermandades. Yo, de manera coloquial, cuando me preguntan en muchas hermandades de afuera, Semana Santa de Sanlúcar, digo Semana Santa en obra, ya que fueron uno tras otra todas las hermandades que empezaron a conferir pasos de misterio, incluyendo la propia Hermandad del Consuelo, ¿no? Pero los palios parece que nadie se atrevía, hasta el día de hoy, ¿no? Si somos justos, la Hermandad del Cautivo cuenta con un proyecto íntegro, en el que la orfebrería se refiere, del futuro paso de María Santísima de la Estrella, obra de Ramón León, que abarcaría la parte textil de bordado previamente diseñada por el desaparecido Fray Ricardo de Córdoba, pero aquí cambia la manera de concebir el proyecto en sí a como lo estamos haciendo nosotros, ya que estamos adaptando primero una obra ya preconcebida, como era el caso de la pieza textil, diseñada por Fray Ricardo de Córdoba, a la cual se adapta la orfebrería realizada por Ramón León. Aquí estamos diseñándolo todos de cero. Centrándonos ya en la Hermandad del Consuelo, desde el desastre acaecido allá por la mitad del siglo pasado, la hermandad en la que se desploma el techo del almacén donde la hermandad guardaba sus enseres, la hermandad ha pasado por las siguientes soluciones a la hora de poder procesionar con su dolorosa, ¿no? Aquí vemos una estampa del 60 en el que aparece un palio hoy en día también desaparecido. Todos conocerán, o la mayoría aquí presente conocerán, la solución de los años 90, cuando todavía tocaba detrás de la hermandad la banda del Butanito, conoció la hermandad como el Butanito, hasta llegar a este que es el de hoy en día, ¿no? También, como sabéis, la hermandad abarca el proceso de creación de su paso de misterio, como decía antes, que en la actualidad está ya en su fase de dorado, pero llegaba la hora de encarrilar el paso de palio de María Santísima del Mayor Dolor. Para ello, la hermandad tenía claro que debía de ser un proyecto íntegro y que abarcara toda la totalidad del mismo, para así evitar posibles incongruencias o incluso pastiches que pudieran derivar a lo largo del trayecto que supondrá la materialización de una obra de tal envergadura. Como solemos decir, salvo sorpresas, la creación de un paso de palio es como sembrar un árbol, sabiendo que nunca te sentarás a su sombra, ya que pocos autores han vivido para ver culminada su obra. Pero así son como se hacen las grandes cosas. Ni San Pedro del Vaticano se realizó en 3 años, ni creo que, exceptuando los primeros pasos de palio que refería antes, de la primera época del siglo XX, yo creo que ni en aquel entonces se concebían los palios con tanta ligereza. Son cosas que hay que tomárselas
piano. A la hora de abarcar el proceso de creación del paso de palio se realizó primero un estudio de contexto. Primero a nivel de hermandad, lo cual ya había contado con mi labor para otros enseres, los cuales encarrilaba una línea estilística para toda la cofradía marcada por el estilo rococó, ya introducido por el paso de misterio. El segundo contexto era la Semana Santa de Sanlúcar, la cual, como hemos comentado, se encuentra en un proceso de remodelación constante de la mayoría de sus pasos, atisbándose ya la luz de lo que parece ser va llegando a la hora de los palios, ya que la mayoría de los misterios de la mayoría de las hermandades están ya prácticamente en fase casi final. Debía de ser un palio que aportara, y no solo a nivel local, sino a nivel artístico, encuadrando en el marco del arte sacro, que sirviera como referencia para colocar los pasos de palio de Sanlúcar en el mapa. Aquí vemos su vista frontal, que ya la hemos visto antes a la hora de destapar el proyecto. Y de esta manera se crea la vista frontal del paso de palio en la que se conjugan las líneas sinuosas del estilo rococó, inspiradas en los palacios de corriente francesa del siglo XVIII, y de abajo arriba empezaremos a describir lo que son las partes del mismo, ¿no? Observamos en el conjunto de los fardones, los cuales serán bordados en plata en su color con apliques en oro fino sobre terciopelo azul, color característico hoy en día ya de la hermandad. El diseño de los motivos ornamentales sigue un eje simétrico que parte en su centro de una tarja, la cual albergará posiblemente el escudo de la hermandad. Hacia los laterales se esparcen distintas figuras de carácter mixtilíneo configuradas por ces y volutas adornadas con una bigarrada rocalla que le da movimiento al conjunto. Entre ellas sobresalen festones de frutas y flores en alusión a la abundancia y a la pureza de María. Recortando la figura entre el fardón y los propios respiraderos, observamos un elemento muy utilizado en ciertos palios gaditanos, sobre todo jerezanos, como es el sobrefaldón, en este caso bordado, y con una flequería que hará las veces de un sobrepaño de altar que acompañará la silueta del propio respiradero. Los respiraderos, como ven, son una viva muestra del carácter innovador y de la aportación que este paso de palio viene a hacer dentro del arte cofrade. En él observamos la alternación de técnicas artísticas que hasta ahora no se han usado en este tipo de piezas, como por ejemplo la madera y la técnica de taracea. Con la introducción de este arte, hacemos referencia a la antigua tradición de los carpinteros de Ribera y ebanistas de Sanlúcar, que crearon una industria importantísima dentro de los centros de producción españoles y ayudados gracias a las maderas nobles que arribaban desde las Américas. Tradición ebanista que, por desgracia, hoy en día vagamente pervive, pero que gracias a Dios todos aquí presentes habremos disfrutado alguna vez. La madera de taracea convive con una composición esquemática puramente sevillana, conformada por una correlación de paños y pilastras. En el caso de los paños, estos están compuestos por una celosía en orfebrería dorada y en su centro una cartera, que alberga una escena realizada en limoncillo, madera frecuentemente utilizada en las labores de taracea y de color blanco similar al marfil. El paño en sí es de silueta de medallón, conformado por ces y rocalla, y en su cúspide medio frontón curvo con una crestería en forma de parte superior que da forma a la parte superior del conjunto. En el centro del frontal del conjunto se alberga una capilla que acoge una imagen de la Virgen del Pilar, por ser esta la tradicional Virgen que va siempre en el entrecalle del paso de palio actualmente, y por coincidir su onomástica con el día en el que se celebra el besamanos de la Virgen. Flanquean la capilla central 2 pilastras y en su seno otras 2 escenas de limoncillo. Si nos movemos hacia los extremos, las pilastras entre el paño y la esquina cambian de forma, siendo esta vez de capilla, la cual albergará santos de la Orden Carmelita, por estar esta orden cobijada esta hermandad cobijada a esta orden. La esquina recuerda a los mascarones utilizados por la ebanistería francesa en el siglo XVIII, de un marcado carácter ornamental y que viene a romper la típica esquina habitual en ángulo de 90 grados y de este tipo de piezas a las que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Justo en los ejes de los paños sobre la mesa ya del paso de palio se colocan unos faroles a juego con los ya realizados los arcángeles entre varales, previamente diseñados y realizados, para que así conjuguen a la perfección tanto sección delantera como la lateral. En el caso de la peana, que será uno de los elementos que más os llame la atención, es de las llamadas típicamente de candelero, debido a que la silueta de la misma recuerda al pie de un candelero de 4 caras. Su perfil es sinuoso, a base de ces, figuras mixtilíneas, las cuales se intercalan con las labores de taracea, juego con el resto del conjunto, y en su centro se describe una tarja también realizada en limoncillo.
Corona el conjunto un cimacio moldurado de gran movimiento donde se posan los ángeles de orfebrería, los cuales sustentan el manto de la sagrada imagen que cae hasta abajo. Se trata de una apuesta totalmente inédita en lo que son los pasos de palio, ya que este tipo de peanas son más típicas de los pasos de gloria. Y es la primera vez que se introduce en un paso de palio, pero veréis que la conjunción es cuanto menos interesante. Los varales, en este caso, describen un basamento de los llamados macetillas, con sendas escenas realizadas también en limoncillo. Como veis, las técnicas y los materiales se van conjugando entre unos materiales y otros y entre unos elementos y otros del paso. El arranque es totalmente de ornamentación abigarrada, donde surgen los cañones. Estos son de distinta índole. Cuando digo distinta índole, quiere decir que cada tubo va cambiando y es de distinta ornamentación. Van desde los salomónicos, que son los primeros que vemos desde abajo arriba, los ornamentales, y en su centro superior describiendo una forma de estípite, albergado estos, de nuevo, labores de taracea y limoncillo. Siguiendo el juego del resto del conjunto descrito, el varal confluye en su parte superior con el propio moldurón que hace de percha al propio palio, lo que es la parte textil. El palio en sí, que es lo que pasaremos ahora a describir, está sustentado por el moldurón, que es el que acabo de hacer referencia, donde confluyen los varales, y alberga las labores de orfebrería, taracea de nuevo, sobre madera, y el perfil presenta un grácil movimiento ornamentado a base de moldura y festones de flores que conjugan en todo el conjunto. En su centro, un frontón curvo roto se corona con jarritas de azucena, símbolo de la pureza de María. El moldurón sirve como percha a uno de los elementos más innovadores de todo el conjunto. En su parte textil, el palio lo componen dos piezas, no es un palio unitario al uso, sino que está compuesto por dos piezas por separado. Superpuestas una entre otras, el cual recuerda a los cartonajes palaciegos del Palacio de Versalles, en Francia. Sobre palio describe una silueta que acompaña a la bambalina principal y su carga de bordado está compuesta a base de elementos de gran finura que nos recuerdan las labores realizadas en las prendas del siglo XVIII como las casacas reales. El fleco es distinto al de la bambalina central y las bambalinas principales y describen una carga de bordado que se complementa con la del sobrepalio y se adapta al espacio que deja libre. Lo que quiero decir con esto es que el palio estará compuesto por dos piezas. Tendremos el moldurón, un sobrepalio corto con una flequería distinta a la del palio en general, y el hueco que deja este sobrepalio con forma, que va acompañando a la forma del propio palio, es el que acogerá la parte del bordado, confluyendo las dos partes de bordado, la de sobrepalio y la del palio principal. En su centro se abren ventanas de malla con la intención de dirigir la luz de manera estratégica, de manera que durante el día la luz penetre en el interior del palio de afuera hacia adentro y en la noche la luz de la candelería se refleje de dentro a afuera, resaltando la silueta del conjunto, y toda la carga del bordado estará realizada en plata en su color, con apliques en oro fino, a juego con los fardones y el resto de los bordados. En el caso del techo de palio, que veis aquí, lo tenéis a vuestra derecha, se trata de unas piezas más interesantes del conjunto. En él se combinan las labores de orfebrería, maderas con labores de taracea, como en el resto de piezas, escultura y bordado. El marco exterior está compuesto por una moldura de orfebrería que englosa el conjunto. En el centro del conjunto nos encontramos con una representación de la Virgen del Carmen, titular de la parroquia donde tiene la sede canónica la hermandad, y está acogida sobre una gran tarja de orfebrería. La escultura está realizada en orfebrería, con escarnaduras en limoncillo, y la rodean rayos de divinidad que se esparcen por todo el perímetro de la pieza. El resto del conjunto está esquematizado a base de 4 ejes, donde se colocan 4 tarjas de gran tamaño, con escenas pasionistas esta vez, realizadas también en limoncillo. Estos vértices describen una silueta tetralobulada de moldura, la cual sirve como marco al propio bordado. Este sistema de moldura se encuentra sustentado sobre una base de madera con labores de taracea también. En las secciones de los extremos encontramos zonas bordadas sobre malla con la misma intención de dirigir la luz, tal y como antes explicaba, durante el día de afuera hacia adentro y durante la noche de dentro hacia afuera. Si veis, no sé si se ve bien, es que el ratón no deja marcarlo, pero lo que es la parte que veis que está más en amarillo claro es la parte que tendría la malla bordada. Lo que veis en plateado iría combinando la orfebrería con el bordado en plata, y lo que veis de remarco, que hace como una especie de plantilla de azulejo, es lo que iría en madera, digamos, con labores de taracea.
Entonces, toda la ornamentación del conjunto iría conjugándose la que se realiza en bordado, la que se realiza en orfebrería, además de la que se va introduciendo en las labores de taracea. Y estamos combinando las tres artes dentro de una misma pieza. Pasamos ahora a ver el lateral. En la vista lateral del palio podemos ver cómo evolucionan los distintos elementos antes descritos en el frontal, pero se adaptan a la zona del paso, esta zona del paso, la del lateral. En el caso del mordurón, este no destaca tanto en su parte superior como en el frontal para darle más reminiscencia a lo que es el frontal y la trasera del palio. Y en el caso del respiradero se describe en el centro un gran cartelón con una escena alusiva a santos carmelitanos. En este caso, en el que aparece, en el que acabamos de descubrir, se ha colocado el éxtasis de Santa Teresa, una de las santas carmelitanas por antonomasia. En el hueco central que deja el entreveral se han colocado los arcángeles portafaroles diseñados y ejecutados previamente, y en el resto de los huecos se colocarán las jarras de dos tamaños distintos. Estos también describirán labores en madera de limoncillo para conjugar con el resto del conjunto. En el caso del árbol de cola, confiere una auténtica cascada de luz sobre un abigarrado conjunto ornamental a base de rocallas. La pieza está sustentada por un cariátide que eleva el conjunto para que ilumine a la Santísima Virgen. Destacar que la luz está casi en su totalidad dirigida hacia la trasera del palio y hacia arriba, como lo hacían los candelabros de primeros de siglo. Todavía hay algunas hermandades que conservan candelabros que... Aquí, por ejemplo, tenemos como viva muestra el candelabro antiguo de la amargura que portaba hasta hace poco la Hermandad de la Estrella, en la que la cascada de luz del candelabro de cola, en vez de alumbrar hacia abajo y acompañar el movimiento del palio y del manto, alumbran hacia arriba, dando un juego de luz, la verdad, que bastante interesante. De las ménsulas hay un pequeño detalle que prácticamente pasa desapercibido. De las ménsulas colgarán como pequeñas hojas de parra a modo de guirnalditas que darán cierto movimiento, haciendo alusión al carácter vinatero de la propia ciudad. Haremos un guiño a la propia ciudad de Sanlúcar, ¿no? Vais viendo cómo tanto en la parte lateral o frontal van conjugándose los elementos de un sitio y otro, de manera de que no veamos un paso totalmente distinto en el lateral al que vemos en el frontal. Sí es verdad que, como decía antes, la parte de arriba del mordurón no destaca tanto como eso, en el caso del movimiento del mordurón en este caso, y hemos sustituido lo que es la capilla del frontal, donde aparece la Virgen del Pilar, y aquí hemos puesto una cartela, es lo que únicamente cambia, pero el esquema prácticamente es el mismo. Sí cambia el paño central también del bordado, pero no es algo que estemos inventando, ¿no? Ya eso lo hacen en muchísimos palios juanmanuelinos, por ejemplo, ¿no? Este es el caso del manto. El esquema compositivo del manto se sustenta a través de varios ejes, los cuales van en función a las distintas caídas y pliegues que describe la pieza en su colocación, de manera que, una vez colocada en su lugar, los elementos principales se divisen claramente. La carga de mayor bordado se describe en todo el perímetro de la buhardilla del mismo, estando realizada a base de lenguaje compositivo puramente rococó. En el centro de la cola se sitúa una tarja realizada en labores de limoncillo también, en la cual se representa a la Virgen acogiendo bajo su manto a las distintas órdenes monásticas carmelitas, tanto la parte femenina como la masculina. En la parte superior del conjunto se describe una toca bordada que forma parte del propio manto y estará realizada en oro fino. También se describen dos cartelas en los extremos de la cabecera del manto y que está destinada a mirar hacia adelante, hacia el frente de la imagen una vez lo porte. Si se dais cuenta, en el frontal vemos que sobre la peana hay colocados dos angelitos sentados justamente sobre la moldura de la peana y están aguantando el manto de la Virgen. Bueno, el manto está conferido, tiene dos cartelas justamente que miran hacia el frente para que lo que son la colocación de los ángeles, cuando agarran el manto, la cartela mire hacia adelante, de manera que no quede escondida de entre los pliegues, ya que el manto no irá recogido, caerá a plomo. Lo que es la posición de los arcángeles están pensadas para que la cartela tome protagonismo una vez de que la Virgen esté sobre la peana y tenga el manto puesto. O sea, que no hay nada puesto al azar, sino que tanto si vemos el manto en su manera desplegada, como lo vemos aquí, como si lo vemos ahí puesto en su sitio, como el pollero del propio paso, ningún elemento quede distorsionado, ni por lo que son las varillas del propio pollero, ni por la colocación de los elementos. Creo que es algo importantísimo a la hora de conferir este tipo de diseño.
Esto es lo que os decía en la parte trasera, ¿no? Una vez que colocamos los elementos en su sitio no distorsiona, o sea que podemos ver tanto el techo de palio por separado, podemos ver la bambalina por separado, podemos ver el manto por separado, pero una vez colocado todo conjuga, todo se habla, las mismas técnicas, la misma ornamentación están relacionadas unos con otros y es importantísimo. Hay veces que sí es verdad de que la combinación de técnicas y hasta incluso de estilos dentro de un mismo paso de palio se da y conjugan bien, pero bueno, creo que los que me conocen saben perfectamente que suelo seguir otros cánones a la hora de regirme, a la hora de realizarlo. Me gusta de que todo vaya totalmente hilado una pieza con la otra y tanto que si separamos una pieza de lo que es el conjunto, tanto como colocada hable en sí del mismo paso de palio. De la candelería, por ejemplo, no tenemos fotos, no vamos a ver más fotos aquí, pero sí tenemos ahí, hemos sacado en FOAN lo que es la propuesta de la candelería, ¿vale? Está previsto que sea compuesta por 2 modelos distintos de candeleros, los cuales describen forma y estilo totalmente a conjunción con el resto del proyecto, y que irán alternándose por calles en distintos tamaños, y siempre colocados de manera muy estratégica para dar la mayor visibilidad del conjunto y conjugar a la perfección con el resto de elementos lumínicos del paso. En cuanto a las dimensiones del paso, no se describirán modificaciones reseñables. Esto es importante porque me lo habéis preguntado muchas veces si el paso va a modificar en dimensiones. El paso no va a modificar en dimensiones. Aunque sí es verdad que por la introducción de algunos elementos, lo que hacemos verdaderamente es como engañar un poco a la vista. El palio ahora tiene moldurón, tirará a espigarse hacia arriba, por lo que ocupa esa propia pieza, pero lo que son las dimensiones del propio palio, la largura de varales y demás, no van a verse modificadas. Hay que tener en cuenta también algo importante, que es que el paso tiene que salir por la puerta. No podemos ponernos a diseñar algo y que después no salga por la puerta, es importantísimo. Y la puerta, pues, hoy en día, aunque se han hecho modificaciones, tiene sus limitaciones, ¿no? Y hay que tenerla en cuenta. Habría que tenerlo en cuenta sin llegar al caso de desproporcionar todo el conjunto. Es lo que decía en un principio, todo tiene que ir hilado, ¿no? Y lo que os comentaba con la candelería pasa lo mismo. Como veis, la peana que veis en el frontal es una peana que no es la típica de palio, que se queda como muy recogida atrás y deja el espacio en la candelería. Esta peana ocupará más sitio dentro de lo que es la planta del propio paso y la candelería quedará expuesta a los huecos que queden entre un elemento y otro. Entonces, no quiere decir que esto vaya a influir, por ejemplo, a la altura de la candelería, pero sí en su disposición a la hora de los candeleros. Por eso mi idea era de que se alternaran 2 candeleros totalmente distintos, para que lo que es la colocación de las piezas pudiera jugar con 2 modelos totalmente distintos y enriqueciera lo que es la labor de que se vieran las piezas, que no se viera, como solemos decir en el argot cofrade, la platita masticada, que se vieran un elemento tras otro, sino que fueran concebibles todos los elementos una vez que se colocaran en el paso de palio, ¿no? Y bueno, sin más, este es el proyecto de paso de palio. Deseo que disfrutéis de él tanto como yo he disfrutado realizándolo. Deciros que me siento, como decía antes, inmensamente orgulloso, pero sobre todo de que mi ciudad cuente con un proyecto de palio mío, ¿no? Nacido de un sanluqueño que ama su tierra y a su Semana Santa, y dar las gracias a todo el equipo de mi estudio, a Pablo, a Pepe, que se han encargado de las labores de diseño y de marketing, a Imprenta Santa Teresa, que han sacado lo que son los FOANes para que hoy podamos desplegarlo, y que, por ejemplo, a la hora de emitirse en redes se haga con el respeto que este tipo de cosas debe de hacerse, ¿no? Que no vayan a dar lugar, que hoy en día con la que están cayendo, vayan a dar lugar a interpretaciones sacadas de contexto, ¿no? Quería dar las gracias en especial a la Hermandad por su paciencia, sobre todo, y por la puesta en confianza en mi trabajo, y que esperemos que pronto podamos ver materializado, aunque sea el inicio de este proyecto, aunque sé que es algo arduo y, como decía, es sembrar un árbol sabiendo que no nos vamos a sentar a su sombra, pero bueno, salvo sorpresa, como se suele decir. Deciros que estoy a vuestra disposición para cualquier duda que suscite el proyecto y, sin más, daros las gracias por vuestra asistencia y por vuestra paciencia, sobre todo. Gracias.
Tras la magnífica disertación realizada por Alesco y mientras disfrutamos de la belleza de los bocetos expuestos, nos deleitaremos con una nueva interpretación de la marcha Siempre la Esperanza. Y para concluir, y antes de agradecer y despedir a todos vosotros vuestra asistencia a este acto, la Hermandad ha tenido a bien pues, tener un pequeño detalle con Alesco para que tengan un recuerdo del día de hoy. Vale. Tú sabes que este proyecto comienza con el sueño de un niño de la calle La Plata que emigró a Londres y en esas noches de Londres, pues frías noches de Londres, él soñaba con que su Virgen del Mayor Dolor tuviera un joyero. Tú has sabido plasmar ese joyero, que es el sueño de ese niño de Londres y de todo lo que estamos aquí. Es un recuerdo que tiene la cara de esa Virgen que tú ya has pensado tantas veces. ¿Okay?
Bueno, ante todo, de nuevo, muchas gracias. Sí, es verdad que, además, la marcha que acaba de sonar es siempre la esperanza, porque la verdad que la creación de este proyecto no puede ir marcado por otra marcha que no sea esa, porque, como todos ustedes sabréis, se vio interrumpido por la propia pandemia, se ha tenido que dejar en un cajón y parece que era como algo que no íbamos a poder ver hasta por lo menos un tiempo incierto. Ya nos encontramos aquí, lo hemos podido plasmar. Sí, es cierto que, como bien decía Eduardo, es fruto del sueño de un niño de Londres, de la calle de Plata, y que hoy en día podemos disfrutar. Yo solo puedo decir eso, puedo decir que gracias sobre todo a la hermandad, a los que han hecho posible que hoy en día estemos aquí, que podamos disfrutarlo. Y que, bueno, decir que el arte sacro sigue estando vivo, que no queda, que detrás de lo que hemos pasado hay mucho todavía por hacer. Las hermandades tenéis que seguir apostando por este tipo de cosas y que podamos disfrutarlo dentro de poco ya en la calle. Muchas gracias. Y antes de concluir mi intervención, quisiera, en nombre de la hermandad y en el mío propio, agradecer públicamente al Ayuntamiento de Sanlúcar y en especial a la Delegación de Cultura y Fiesta por la colaboración y sección de este magnífico espacio para la presentación de este proyecto, al violinista, a Cristian Romero Odero, por su magnífica interpretación de las marchas que ha interpretado en esta mañana, como no, a las diferentes personas aquí presentes, de otras hermandades y de otras entidades que colaboran con nosotros, y a todos vosotros por vuestra asistencia. Y antes de concluir, pues simplemente agradecer a Alesco la magnífica labor que ha realizado en su proyecto para nuestra hermandad. Pues muchas gracias y buenas tardes. Terminamos con la interpretación de la marcha Macarena de Cebrián.